Saludos, mis amados hermanos. Para mí es una enorme bendición estar de nuevo para seguir compartiendo la palabra de Dios. Los que estuvieron pendientes del programa anterior o del mensaje que correspondió al día sábado, pues creo que se han de haber gozado porque pues les estaba recomendando qué hacer para estar preparados para cuando llegue el día malo. Algunos quizás se asustaron cuando empecé a decir de que el día malo nos llega, y es así. Y creo que para entender realmente cómo vencer lo malo, pues tenemos que entender que se necesita una preparación. Hay gente que lucha y lucha y lucha para mantenerse en el Evangelio, pero a la conclusión que yo he llegado es que muchas personas no han cambiado la naturaleza humana pecadora, sigue vigente en sus vidas, y por eso no pueden mantener esa perseverancia en el Evangelio. Yo quiero decirle que la forma de vencer el mal pues tiene que ser cambiando de naturaleza. De lo contrario, usted no va a poder, porque es necesario cambiar de vida, cambiar la vana manera de vivir. Y yo quiero hablarle hoy. Creo que hace un tiempo le estuve recomendando que hay que vencer el mal haciendo el bien. Entonces, para eso, pues obviamente se necesita entender que sin la nueva naturaleza no se puede. En lo natural, en lo humano, usted sabe que cuando uno no es creyente, le hacen un mal, uno trata de hacer algo más mal de lo que lo hicieron, porque es la venganza. Pero en la vida espiritual es vencer el mal con el bien. Entonces es necesario que la persona entienda que aquella conversación que Nicodemo con Jesús tuvo cuando Jesús le recomendó a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, y le dice una gran verdad, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces solamente viviendo una vida espiritual se puede vencer el mal. ¿Por qué? Porque el espíritu produce lo bueno en la vida de una persona. Entonces yo quiero que hoy continuemos pues hablando del mal para vivir bien. Porque si no tocamos estos temas que son de vital importancia para vivir una vida plena del Señor, entonces vamos a estar siendo víctimas. ¿Por qué? Porque vamos a estar actuando carnalmente, y ya como creyentes nos conviene nutrirnos de una vida nueva para poder vencer lo malo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los oyentes que están pendientes de este programa. Y te pido, Padre, que seas propicio, dándonos siempre la apertura de nuestro entendimiento para que podamos comprender la Escritura. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de poder compartir y poder estar así preparándonos cada día para ser personas bendecidas, para bendecir, y que podamos combatir lo malo de nuestra vida y poder disfrutar de una vida en Cristo a plenitud. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero quizá antes de continuar dejar un saludo a los hermanos que me han dicho que pues están pendientes del programa. Hermano Rodolfo del Sí, allá en Bañaderos, saludos mi hermano, gracias por estar pendiente de lo que transmitimos en la radio y también en redes sociales. Estamos enviando estos mensajes también. Hermano Adalid allá en Camasca, Intibucá, Honduras, está pendiente. Y así muchas personas están siempre pendientes de la programación y reciban un saludo. Entonces, volviendo al tema, la palabra habla bien claramente y nos dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Escuche bien cómo comienza esto.
Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Escuche, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, cuando a usted le hagan algo malo, no trate de usted defenderse haciéndole lo mismo o quizás más maldad a su prójimo, porque recuérdese que le estaba hablando en el programa anterior acerca de prepararse para el día malo y la maldad, y si la Biblia la habla bien claro, y esto Jesús mismo lo dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, malo es maldad. Entonces debemos de combatirla de una manera que solamente dándonos cuenta de que hubo alguien que venció la maldad, y es el ejemplo a seguir, y esto es Jesús, el dador de la vida, el dador de la salvación. Él venció el mal. ¿Y cómo lo venció? Con el bien. Y esto lo podemos ver en 1 Pedro capítulo 2. Aquí hace referencia a ello. Dice 1 Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir que si usted es una persona que no es creyente y le dan una paliza por lo que está haciendo malo, pues, pero ya creyente, ya siendo cristiano, hijo de Dios, si le pegan una paliza por su mal comportamiento, pues usted tiene que recibir la recompensa de su mala conducta. Pero si usted es por estar haciendo lo bueno, como por ejemplo estar predicando la palabra de Dios, yo he tenido experiencias donde me han querido quitar la vida por el simple hecho de que saben que soy creyente, que soy predicador de la palabra de Dios, y he tenido amenazas pero terribles a tal grado que eso es tremendo. Y en algunos casos con personas muy conocidas me han hecho cosas que si yo no fuera una persona que estoy verdaderamente en el camino del Señor y que estoy bien cimentado, yo ya me hubiese vengado de eso que me han hecho. Entonces sería terrible. Entonces dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado por Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Es decir, que cuando una persona viene al Evangelio, no piense que usted no va a sufrir. Pues hay hasta una iglesia, un ministerio terrible que le ha puesto pare de sufrir. Así se llama, pare de sufrir. ¿Y quién dice que venir a Cristo es para parar de sufrir? Si para esto fuiste llamados, dice el apóstol, porque también Cristo padeció por nosotros. Y si Cristo padeció, ¿cómo no vamos a padecer nosotros? Pero para eso es la preparación que Dios nos está dando para cuando ese tiempo llegue. Entonces, dejándonos ejemplo, Cristo nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, el mayor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Pero usted dirá, ¿cómo yo puedo llegar al nivel de Jesús? Soportar, si Él era Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando el anhelo del corazón de nosotros es agradar a Dios, entonces Él mismo lo va a proteger para que esos momentos difíciles no nos lleguen, esos padecimientos, si no está al alcance de nosotros de poder soportar esa maldad, no va a llegar a nosotros. Dios nos va a poner guarda para que no nos llegue ese sufrimiento a tal grado que tengamos que reaccionar para ofenderlo a Él. Porque si nosotros estamos con esa pasión de agradarlo a Él, queriendo seguir el ejemplo de Jesús, pero cuando el apóstol Pedro dice aquí, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. Entonces, si por acaso le alcanza a usted la maldad de alguien, no se defienda, deje que Dios tome el control y Él cuidará de usted. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Oiga bien lo que dice.
Y hoy en día, cuando hay muchos creyentes que no se han capacitado con la palabra. Y sabe que cuando los engañan, ellos tratan de engañar. Cuando les mienten, ellos tratan de mentir. Cuando le hacen algo malo, también quieren hacer algo malo. Entonces, ¿por qué? Porque no se han capacitado entendiendo de que para esto fuimos llamados. ¿Quién cuando le maldecían, dice, escuche bien, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo conozco creyentes que esta espuma echan aquí por las esquinas, mire, de su boca, de enojados que están, cuando una cosita tan pequeña, terrible. Entonces debemos de prepararnos para combatir eso, porque eso es algo tremendo. Entonces tenemos que entender que la naturaleza que se necesita para vencer lo malo es la naturaleza de un hijo de Dios. ¿Y cuál es esa naturaleza? La naturaleza espiritual, no la naturaleza carnal. Cuando le decía que Nicodemo, conversando con Jesús, Jesús llegó a la conclusión de decirle a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eso tenemos que estar convencidos nosotros. El que está en Cristo, lo he dicho siempre, lo que dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esto indica que con una nueva naturaleza nosotros vamos a ir venciendo obviamente el mal. Entonces, como vemos aquí que dice 1 Juan capítulo 5 versos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha dado al mundo, nuestra fe. Entonces, la fe se necesita para cambiar de naturaleza, es poner la fe en Cristo Jesús, y que Él ha venido a hacer morada en nuestro corazón, o es decir, el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 5:5 dice que el que vence al mundo, o el que vence lo malo, es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y lo recibe como el Salvador. Entonces, llegamos a la conversación en Juan 3:6, que Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, las personas que actúan mal, pagando mal por mal, son aquellas que no han nacido de nuevo. Pero los que ya hemos nacido de nuevo tenemos que entender que ahora esa nueva naturaleza se está debilitando con la naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces yo quiero que usted como oyente se examine si verdaderamente usted es un hijo de Dios comprado con la sangre de Jesucristo. Su testimonio ya debe de ser de esta naturaleza espiritual. Entonces la gente se va a dar cuenta de que nosotros somos diferentes. Hace un tiempo yo estuve haciendo algo y por la tarde me están llamando que lo que yo había hecho, otras personas lo deshicieron. Y yo simplemente dejé aquello como nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hagáis, dijo el Señor, no lo dice la palabra, perdón, en Colosenses, hacerlo como para el Señor. Entonces, si nosotros hacemos las cosas como para el Señor, nosotros no vamos a tener problema cuando viene alguien a destruir la obra que nosotros hayamos levantado. Porque quien se va a encargar de dar la recompensa es el Señor. Ahora, cuando lo estamos haciendo a nivel carnal, claro, cuando nos hacen algo malo, pues obviamente nos vamos a sentir mal. Pero cuando estamos trabajando en el campo del Señor, en la viña del Señor, tenemos que saber que ya nosotros somos personas espirituales y debemos de tomar las cosas de la manera que las debemos de tomar. Entonces, la mejor forma de vencer el mal es nutriéndonos con la palabra de Dios. Siempre he dicho, en el programa anterior le decía yo de que la armadura de Dios pues está vigente para que usted se capacite con ella, para que usted pueda. Si no, de lo contrario, no se puede. Usted tiene que saber que usted necesita convertirse en una persona espiritual para que pueda vivir el Evangelio. El Evangelio no se puede vivir carnalmente.
Definitivamente no se puede. Yo tengo la experiencia de que por más que uno luche para agradar al mundo, no se puede. Al mundo, es decir, cuando hablo del mundo, es las personas que no conocen a Dios y no tienen esa relación con Dios. Ese es el mundo. Entonces hay personas que, por ejemplo, yo tengo un canal acá en YouTube. De hecho, le recomiendo que se suscriba si no se ha suscrito al canal de YouTube, que es Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos. Yo le recomiendo que... Entonces yo publico ahí mensajes, pero desde el 2009 yo también tengo una página en redes sociales, en Facebook, donde estoy publicando las actividades que yo hago. Entonces soy un creador de contenido digital y estoy publicando muchas cosas. El crecimiento de mis nietos, el crecimiento del maíz, cuando lo siembro, cuando está la cosecha. Estoy publicando muchas cosas. Porque yo estoy predicando con mi vida natural también. Estoy manifestándole gratitud a Dios en todo lo que yo hago. Si yo siembro una plantita, le estoy diciendo, Señor, que esta planta produzca para tener que compartir. De hecho, le digo que aquí tengo un árbol de naranjas, que da naranja todo el tiempo y ahí estamos bebiendo el juguito en todo tiempo. He sembrado caña, ahí hay jugo de caña. Siembro maíz, hay maíz. Siembro patastes, hay patastes. Siembro limón, hay limón para compartir. Entonces yo estoy compartiendo y hay personas que se deleitan viendo el contenido, pero hay otras que se molestan y entonces definitivamente yo no me puedo poner a pelear con las personas. Le decía yo a mi esposa, bueno, si por publicar contenido en redes sociales yo obtengo beneficios económicos, yo no puedo dejar de hacerlo porque me beneficia a mí, beneficia a la obra misionera que yo estoy haciendo, porque de una porción de la bendición económica que llega a mis manos, yo siempre guardo una porción para bendecir a alguien. Entonces es una bendición, pero le decía yo, si alguien me diera los recursos que yo genero por ser un creador de contenido digital, si hubiera alguien que me diera el dinero que yo consigo por tener un perfil donde publico videos que generan recursos, si hubiera alguien que me pagara, yo ya me saldría de Facebook, me saldría de las redes sociales. Pero no hay quien se atreva a hacer eso. Entonces, pero yo ¿para qué me puedo poner a pelear con la gente? Entonces yo sigo haciendo lo que Dios me pone a hacer, mis en vivos, aconsejando a la gente, diciéndole, por ejemplo, hay personas que se molestan cuando yo publico que estoy comiendo una buena comida. Hay gente que se molesta, piensa que yo lo estoy haciendo como luciéndome. Estoy yo publicando eso para que aquellas personas que me conocieron cuando yo viví en una crisis tremenda, que es un testimonio impactante, puedan decir, wow, qué tremendo es Dios. Miren este hombre cómo está de bendecido ahora. Es para poner en alto el nombre de Dios, que es Dios de oportunidades. No lo estoy haciendo para que otro se sienta mal. Al contrario, lo estoy haciendo para que anhelemos tener esa vida que dice la palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No solamente prosperamos en lo espiritual, sino que también en lo material. Vamos prosperando. Dios nos va haciendo fructíferos, nos va haciendo personas de bien. Entonces, ¿cómo yo puedo combatir la crítica, que hablen mal de mí? ¿Cómo puedo combatir eso? Pues ignorando, y si puedo, le hago el bien a las personas. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si somos creyentes tenemos que aprender a no ponerle cuidado a los ataques. ¿Por qué? Porque si la palabra dice que Jesús es el ejemplo a seguir, entonces nosotros debemos de aprender de él. Dice, pues, ¿qué dice? Cuando le maldecían a Jesús, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, en esta partecita yo le he aprendido, y perdóneme que le mencione mucho a mi esposa, que pues es la que más me conoce, pues es la que he vivido ya
más de 36 años hemos vivido como esposos y ella sabe de que una de las cosas que yo he aprendido y he puesto en práctica es eso, encomendar la causa a Dios. Eso es lo que yo he aprendido y lo he practicado, y a raíz de eso tengo muchas, pero muchas bendiciones. De hecho, yo en cierta oportunidad creo que mi pastor estaba compartiendo en un retiro de pastores allá en Guatemala. Yo estaba en Maryland y alguien me dijo: mira que tu pastor te honró allá en el lugar donde él estaba predicando, porque te mencionó. Él no dijo tu nombre, pero yo sé que tú eres. Y él dijo: tengo a alguien en la congregación que he aprendido mucho de él, y es que él no es una persona rencorosa, no es una persona que es vengativa. Él encomienda a Dios la causa. Y una vez, dice, había un hombre que lo molestaba mucho y él nunca se quejó de esos, siempre encomendaba a Dios la causa. Y una vez ese hombre le dio un gran regalo a ese varón. Entonces, y sí era yo, porque así tuve la experiencia de tener hermanos que se habían convertido en mis enemigos. ¿Por qué? Porque me miraban como que si yo estaba haciendo algo malo, por el hecho de que me miraban que yo me la estaba pasando como al suave, como ellos no veían que yo estaba trabajando. Porque hay gente que piensa que el ser un mensajero de Dios, el ser un misionero, representa ser una persona haragana, una persona que no tiene trabajo. Pero ¿sabe qué estaba haciendo yo en ese tiempo? Que los hermanos veían que yo no estaba trabajando. Yo me estaba consagrando al Señor de una manera, apartado de todo, de la sociedad. Con la única persona que tenía contacto era con los que se congregaban en la iglesia el día de culto, y de ahí cero con mi familia. Bueno, a distancia, pues con el teléfono. A veces mis hijos, ni con mis hijos que estaban en Maryland, tenía mucha relación. Solo la relación era el día que llegábamos a dormir a la habitación, porque vivíamos juntos en la misma casa, y luego los veíamos en el culto. Pero de ahí que andar paseando, comiendo aquí para allá con ellos, no, porque yo me estaba consagrando al Señor, porque Dios me estaba preparando para este tiempo en el que estoy viviendo hoy. Y la gente me criticaba. Me veía como un vago. Lo que no sabían, que yo estaba aprendiendo a hablar con Dios. Lo que yo estaba aprendiendo en la intimidad era hablar con Dios. Entonces, esas personas que me criticaban, yo las encomendaba al que juzga justamente. Entonces, ¿yo por qué tenía que estarme defendiendo? Si me trataban que era un haragán, que era un vividor. Si yo lo que estaba haciendo era la intimidad. Me había apartado. Me encerré 3 años que ni renta pagué esos 3 años, porque nadie sabía dónde vivía, dónde me bañaba, porque yo estaba, después del culto cerraba las puertas, yo me encerraba en la iglesia a orar, a leer la Biblia, a platicar con Dios, y empecé a desarrollar una relación que hasta la vez no la he perdido. Yo a veces estamos acostaditos con mi esposa ya descansando, y de repente siento un deseo de hablar con Dios, y le digo: Evita, me voy para la cabaña, voy a ir a platicar con Dios un ratito, duermo usted y ya regreso. Y me aparto mis ratos a platicar con Dios. A veces me voy allá para el solar de mi casa, me siento allá en unas piedras y le digo: Padre, tan hermoso que eres. Mira cómo era esta propiedad ahora y mira cómo ahora la tienes. He visto ciertos cambios que Dios ha ido haciendo en lo natural también, en mi vida también. Las gallinitas aparte, los gatos comiendo ahí aparte, el perro comiendo ahí aparte, todo bien ordenadito. Las personas que nos visitan tienen un lugar donde las hospedamos, todo ordenadito. Entonces empiezo a darle gracias a Dios por todo. Entonces, pero si yo en ese tiempo que me criticaban, estaban haciendo algo malo en contra de mí, ¿y cómo yo vencía eso? Orando por ellos, diciéndole: Señor, porque ellos verdaderamente no saben que lo que yo estoy haciendo es capacitarme para el momento cuando ellos vengan con la necesidad de un consejo que les va a ayudar en su necesidad. Tú te vas a manifestar y yo me voy a convertir en un hombre de bendición. Y así sucedió. Efectivamente, en una oportunidad llegó un hombre a tocarme la puerta y me dijo: hermano Moisés, traigo una gran necesidad y Dios me manda para acá. Yo sé que el templo está cerrado, pero ya que te encontré aquí, pues yo necesito orar un rato. Le digo: ¿sabe por qué lo trae el Señor? Porque Dios me ha mostrado una necesidad en su vida.
Y él se empezó a dar cuenta de que verdaderamente yo tenía una relación con Dios. Entonces ya no me empezó a ver como un vago que estaba encerrado en la iglesia, sino que me vio como un hombre que verdaderamente tenía una relación con Dios, que Dios me estaba mostrando su necesidad, porque la necesidad y el problema que él tenía no se lo había confesado a nadie, humanamente hablando. Nadie sabía. Pero yo sí lo sabía porque Dios me lo dijo, que ese hombre iba a venir con una necesidad y que yo le iba a ministrar qué hacer en ese problema. ¿Ya? Entonces, de momento, cuando yo comencé a ser lanzado como misionero, empecé a recibir bendiciones, bendiciones y bendiciones, hasta de personas que un día no me querían. Ahora son las personas que Dios usa para mover el ministerio en cuanto a lo material. Entonces, qué lindo es cuando vencemos lo malo haciendo el bien. Entonces, yo recomiendo a usted, si usted es creyente, luche para que la maldad no se apodere de su corazón, porque sabe que el corazón lleno de maldad es terrible, destroza, empieza a hacer daño. Y yo, ¿por qué hablo de esto? Porque a mí me consta, pues yo trabajo con personas. Yo he llegado a la conclusión y le he dicho a ciertas personas, ¿sabe qué? No es fácil trabajar con personas. A veces es más fácil trabajar con animales, se dejan dominar más fácilmente o se dejan enseñar fácilmente. Yo tengo un perro que le digo, Bobby, échese. Ahí se echa de inmediato. Pero dígale a un hermano, siéntese ahí, no esté molestando. Le paran la cara. Entonces es más fácil a veces trabajar con animalitos que con humanos, pero Dios nos ha puesto en este campo para aconsejarle. Y este consejo también está de reversa, está hacia usted y hacia mí. Entonces yo debo de seguir trabajando. Cuando yo le cuento esta experiencia, con esto no le quiero decir que ya soy el superhombre espiritual. Estoy siempre con luchas. Hay momentos que uno se le sale el indio, como decimos. Si nos descuidamos vamos a dar mal testimonio. Entonces el consejo es para eso, para que nos preparemos y vivamos una vida como vencedores. Y ser un vencedor de lo malo, eso es precioso, vencer el mal, y qué mejor haciendo el bien. Ahora quiero dejar estos 3 minutos para aquellas personas que no son salvos todavía. Yo les recomiendo que venga Cristo, venga y nazca de nuevo, conviértase en una nueva criatura. Esto no lo puede hacer por su propia fuerza, esto es por medio de la fe en ese Dios que se dignó de dejarnos la inspiración aquí en este libro, donde podemos ver qué es lo que debe de hacer una persona que recibe a Jesús. ¿Qué es lo que debe hacer? Lo primero es congregarse, buscar una iglesia donde se predique la doctrina de Jesucristo, donde se está combatiendo el pecado. Ahí es un buen lugar. ¿Qué otra cosa debe de hacer? Es escudriñar la Escritura, tomar la Biblia como esa guía que lo va a auxiliar a usted para conducirse de la mejor manera. Tener relación con personas de bien. Ya las personas que tienen malos hábitos, malas costumbres, ya no le convienen a usted como sus amistades. Usted tiene que capacitarse primero para que cuando ya esté bien capacitado, usted pueda compartir con ellos para poderles transmitir el mensaje. Pero si usted no está preparado todavía, fácilmente va a caer en la trampa del enemigo y va a salir practicando las cosas malas juntamente con ellos. Entonces, no es que usted esté desechando a la familia o a las personas, como me tocó en ese caso que yo le dije, que me refugié en el Señor y me dediqué a consagrarme para hablar con Él, para que a veces también mi pastor estaba así como asustado, que me veía como que mucho estaba como debaldeando, pero yo me estaba consagrando para ser un servidor competente, y a la hora se ha efectuado que Dios me tenía preparado ese tiempo para ser un servidor y para ser una ayuda de mi pastor. Entonces es bonito cuando nacemos de nuevo, nos nutrimos de la palabra y ponemos en segundo plano todo aquello que nos limita para crecer en esa naturaleza espiritual y ser un vencedor en tiempos difíciles, en tiempos malos, porque la maldad de muchos se ha multiplicado y a raíz de la maldad el amor de muchos se está enfriando, así como lo dijo Jesús. Quiera el Señor que estemos preparados para eso. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada oyente, te pido que les des lo que ellos necesitan. Aquellos que han estado débiles a causa de que no se han nutrido con tu palabra, que comiencen de ahora en adelante
a ver las cosas de otra manera y se conviertan en personas espirituales. Y los que están hoy naciendo de nuevo a través de la fe en Jesucristo, que puedan tener un lugar donde congregarse y sean pastoreados con el amor de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pónganos un comentario haciéndonos saber de qué lugar nos sintoniza. Dios le bendiga.